La guerra ha sido un objeto de reflexión constante en la filosofía a lo largo de la historia, planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, la moralidad, la justicia y la organización social. No existe una única justificación o perspectiva filosófica sobre la guerra, sino una diversidad de enfoques que abordan sus aspectos desde diferentes ángulos. Acá te presento algunos de los principales aspectos y justificaciones filosóficas de la guerra. 1. La guerra como fenómeno inevitable o natural. Algunos filósofos han visto la guerra como una parte intrínseca de la condición humana o de la dinámica de los estados. Heráclito, famoso por su frase, la guerra es la madre de todas las cosas y la reina de todo, sugiriendo que el conflicto es un motor fundamental de cambio y progreso en el cosmos y en la sociedad. Para él, la tensión y la lucha son inherentes a la existencia. Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, argumenta que en el estado de naturaleza, antes de la formación de un gobierno, la vida es una guerra de todos contra todos, bellum omnium contra omnes. La guerra es el resultado natural de la búsqueda egoísta de poder y seguridad por parte de los individuos, lo que lleva a la necesidad de un Estado fuerte, el Leviatán, para imponer el orden y evitar el caos. Realismo político, Maquiavelo, Tucídides. Aunque no es estrictamente una justificación moral, el realismo político ve la guerra como una herramienta pragmática e ineludible en las relaciones internacionales. Los estados actúan por interés propio, buscando poder y seguridad, y la guerra es un medio para lograr estos fines cuando la diplomacia falla. Para Maquiavelo, un príncipe debe estar siempre preparado para la guerra, ya que es el medio último para mantener el poder y la estabilidad del Estado. 2. La guerra como instrumento de justicia o defensa, teoría de la guerra justa. Esta es la tradición filosófica más influyente en el intento de justificar moralmente la guerra. No busca glorificar la guerra, sino establecer condiciones bajo las cuales puede ser considerada legítima y ética. Sus orígenes se encuentran en pensadores cristianos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y se ha desarrollado hasta la actualidad. Principios del ius ad bellum, derecho a ir a la guerra. Causa justa, debe haber una razón moralmente válida para iniciar la guerra, defensa propia contra una agresión, protección de inocentes, castigo de una injusticia grave. Autoridad legítima, solo una autoridad reconocida, generalmente el Estado, puede declarar la guerra. Intención correcta, los motivos detrás de la guerra deben ser justos, restaurar la paz, corregir una injusticia, no la venganza o la conquista. Último recurso, la guerra solo debe emprenderse después de haber agotado todas las demás opciones pacíficas. Proporcionalidad, el bien que se espera lograr con la guerra debe ser mayor que el mal probable que causará. Probabilidad de éxito, debe haber una expectativa razonable de éxito para evitar sacrificios inútiles. Principios del ius in bello, derecho en la guerra. Discriminación/diagonal no combatientes, se debe distinguir entre combatientes y civiles, y los ataques directos a civiles están prohibidos. Proporcionalidad, la fuerza utilizada en los ataques debe ser proporcional al objetivo militar legítimo, evitando daños excesivos a civiles o infraestructura. Malicia prohibida, se prohíben actos de crueldad innecesaria, tortura, genocidio, etc. Principios del ius post bellum, justicia después de la guerra. Objetivos de paz, la finalidad debe ser una paz justa y duradera. Castigo y reconciliación, cómo tratar a los responsables de crímenes de guerra y cómo reconstruir la sociedad post-conflicto. 3. La guerra como expresión de voluntad o progreso. Algunas filosofías, a menudo más controvertidas, han visto la guerra como un medio para el progreso o la afirmación de una voluntad. Georg Wilhelm Friedrich Hegel consideraba que la guerra es un momento en el que el espíritu del mundo se manifiesta y los estados afirman su soberanía. Veía la guerra como una forma en que los pueblos mantienen su salud ética, previniendo el estancamiento y la corrupción interna. No la glorificaba por sí misma, pero la veía como una etapa necesaria en el desarrollo dialéctico de la historia. Friedrich Nietzsche, aunque no justificaba la guerra de manera simplista, Nietzsche valoraba el conflicto y la lucha como elementos esenciales para el desarrollo del superhombre y la superación de la moral de rebaño. La vida es voluntad de poder y la confrontación puede ser un catalizador para la grandeza y la vitalidad. 4. La guerra como barbarie y error, pacifismo y antiguerra. En contraste con las justificaciones, una corriente filosófica fuerte condena la guerra como intrínsecamente inmoral o como un fracaso de la razón. Pacifismo absoluto, sostiene que toda forma de violencia es inaceptable y que existen siempre alternativas no violentas para resolver los conflictos.
Figuras como Mahatma Gandhi o Martin Luther King Jr. son ejemplos de líderes que defendieron la resistencia no violenta como un imperativo moral. Immanuel Kant, en su obra La paz perpetua, Kant propone un proyecto para abolir la guerra a través de una federación de estados republicanos basada en el derecho internacional. Para Kant, la guerra es una barbarie que degrada la moralidad humana y debe ser superada por la razón y el establecimiento de un orden legal mundial. Consideraba que la guerra hace más hombres malos que los que mata. Bertrand Russell, un prominente pacifista del siglo XX, Russell argumentó vehementemente contra la guerra, destacando su devastación y su irracionalidad. Hannah Arendt, aunque reconoce la violencia, Arendt es crítica con la guerra como una forma de acción política. Distingue entre el poder, basado en el acuerdo y la acción conjunta, y la violencia, instrumental y destructiva. La guerra, para Arendt, es la manifestación última de la violencia, y aunque a veces puede ser necesaria para restaurar el orden, no es un fin en sí misma y suele ser un fracaso de la política. Aspectos clave en el análisis filosófico de la guerra. La naturaleza humana, somos intrínsecamente violentos o pacíficos, la guerra es un reflejo de nuestra naturaleza o una desviación de ella. La moralidad de la violencia, ¿es la violencia siempre mala, o puede ser moralmente permisible bajo ciertas condiciones extremas? El papel del Estado, ¿cuál es la responsabilidad moral del Estado en la protección de sus ciudadanos y en el uso de la fuerza? Libertad vs seguridad, ¿hasta qué punto la búsqueda de seguridad justifica la restricción de libertades o el uso de la guerra? El progreso histórico, ¿la guerra impulsa el progreso o lo obstaculiza? La paz, ¿qué es la paz? Es la ausencia de conflicto o un estado de justicia y bienestar, ¿cómo se logra y se mantiene una paz duradera? Consecuencias y responsabilidad, ¿quién es responsable de las consecuencias de la guerra, tanto durante el conflicto como después de él? En conclusión, la justificación filosófica de la guerra es un campo de estudio vasto y disputado. Mientras que algunas corrientes la ven como una realidad inevitable o incluso necesaria para ciertos fines, la mayoría de la filosofía moral contemporánea se inclina hacia la limitación de su uso y la búsqueda de alternativas, adhiriéndose a principios de la guerra justa o al pacifismo para mitigar su devastador impacto.